Son las 9 de la mañana. En estos momentos nos acompaña el licenciado José Ricardo Taveras. Él va a conversar con nosotros, especialmente en su condición de abogado del ex senador Tommy Galán, que expuso ayer en el caso Odebrecht. La semana próxima continúa y ya entonces toca la exposición del Ministerio Público. Pero antes de que pasemos, José Ricardo, a ese tema, te formulo la pregunta que le hemos hecho a varios distinguidos juristas, porque desde que vi ayer esta decisión del Senado, que decidió convocar al presidente de la Suprema Corte de Justicia para tratar sobre la operatividad de la justicia, en lo que tiene que ver si es virtual, si es presencial y en cuanto a ese conflicto, me he cansado de buscar por todas partes en la Constitución Dominicana, que me imagino que es en la que está sustentado la labor del Senado de la República Dominicana, y en esa no he encontrado nada que permita establecer que el Senado específicamente tenga esa facultad. Entonces, estamos apelando digamos, a visiones especializadas que tal vez puedan encontrar un resquicio donde eso esté justificado. Sí, muy buenos días a todos, muy queridos amigos. Mira, el tema realmente no es una facultad atribuida expresamente a favor de ninguna de las dos cámaras. Ciertamente tiene esa limitación y obviamente eso abre automáticamente la especulación. Ahora, en derecho, en principio, no hay palabras definitivas. El tema sería bastante discutible, en primer lugar, porque el Congreso Nacional es el órgano que detenta yo diría que la expresión gráfica e institucional de la soberanía popular. Y en ese sentido es el órgano con mayor poder de los tres poderes del Estado, aunque no lo ejerza, pero esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Si por un lado bien no tiene la facultad, no ha sido expresamente consignada. Por el otro lado, hay una máxima que dice que el que puede lo más puede lo menos. Le resulta que en el ámbito jurisdiccional, yo entiendo que en ningún caso el Congreso ni ninguna de sus cámaras tendría facultad para poder ocultar la libertad, la independencia con que los jueces deben ejercer sus funciones, porque eso está consagrado y muy claro. Por encima del juez está la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que para qué se está convocando? Es para una cuestión de naturaleza administrativa. O sea, hay una decisión del Consejo del Poder Judicial en el sentido de que está invocando, o sea, imponiendo el tema de la justicia digital o presencial, etcétera, y hay un cuestionamiento a una serie de sectores del derecho. Y es un tema de naturaleza administrativa que podría eventualmente abrir la puerta de que, en virtud de que el Congreso puede incluso juzgar a los jueces, porque son jueces electos de manera indirecta, no son de voto directo, pero sí de manera indirecta. Ahora, lo que yo creo que en el fondo puede haber un manejo inadecuado en este caso, porque la Constitución contempla lo que se llaman las invitaciones. El presidente de la Suprema Corte de Justicia está impulsando un programa muy interesante. Pero la parte de las invitaciones específicas que la leí no plantea la posibilidad de llamar al presidente de la Suprema a cuestionarlo sobre asuntos de naturaleza administrativa de la justicia. No, eso no está establecido ahí. No, pero es lo primero que he admitido. Te digo, no está establecido entre las facultades expresas. Okay. Ahora, lo que te digo, pero el tema podría ser discutible, porque ¿cómo tú puedes llamar a un juez para juzgarlo por faltas graves y no lo puedes interpelar? Un ejemplo.
el tema de la cobertura que tiene, la jurisdicción que tiene como jurisdicción política, que es el Congreso, le abre un abanico de posibilidades que, aunque la facultad no está contemplada por esa vía, si hay un sector que le está imputando una falta al Poder Judicial, entonces el Congreso puede perfectamente indagar, preguntar, etcétera. Es lo que estoy diciendo, que aunque reconozco que la facultad no está expresa. Pero usted no tiene no hay una ramita donde uno se pueda agarrar para justificar eso, por lo menos una ramita. Uno se puede agarrar para justificar eso, porque es que no la he encontrado por parte. La ramita, Julio, déjame explicarte. Yo lo que creo que ha sido un manejo inapropiado, porque hay que ver el tema. No creo que amerite, por ejemplo, que sea convocado para el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es una función muy delicada y que debe ser, porque a veces se hacen lo que se llaman, en estos casos, invitaciones de cortesía. Ahora, lo que yo te digo es, para tratar de ser equilibrado en el juicio en el aspecto jurídico, la facultad no está contemplada. En eso hay que estar claro. Ahora bien, se podría aducir en ese sentido que si el que puede lo más puede lo menos. Hay una máxima que dice, si el Congreso puede juzgar como funcionarios electos por faltas graves, obviamente tiene derecho a indagar. Entonces, y esa facultad le vendría derivada por la facultad que tiene del juicio político. Ahora, ¿dónde yo voy? Hay un programa muy bueno que está implementando el Poder Judicial, que hay que apoyarlo, que en este momento no es comprendido y que está siendo cuestionado, el tema del servicio judicial en línea, más el tema de la justicia virtual. Hay un conflicto de gente que se resiste a ese tipo de servicio, pero es indudablemente un avance. Yo lo que creo que ahí debió haber una cortesía, un acercamiento, y que se produjera una invitación de cortesía para que el presidente pudiese, no en el marco de una interpelación, porque ahí es donde yo no creo que este caso, por delicadeza, merita un trato respetuoso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque se ha estilado siempre que los presidentes de la Suprema Corte de Justicia van al Congreso sin ninguna connotación y dan explicaciones, pero en un marco de cordialidad y de informalidad en cierta medida, pero no hay, la facultad expresa no existe. Bien. Ahora, tú me dirás eso, el tema del juicio político, cuando hay necesidad, y si eso se reputare como una falta grave, que es lo que se aduce, porque la ley no contempla el juicio virtual. Entonces, eventualmente el Congreso puede indagar al respecto. Sí. Pero por ahí podría ser el tema. Bueno, pues vamos entonces al caso... Julio, disculpa, antes de salir, solo una aclaración. Cuando usted dice, bueno, la ley no contempla el juicio virtual, pero ¿lo prohíbe de manera directa o es algo que queda abierto? Bueno, el problema es que lo que está contemplado, mira, yo estoy apoyando el programa de la Suprema Corte de Justicia, para que estemos claros. Yo creo que es un gran paso de avance, que va a ser uno de los legados que va a dejar la gestión de Luis Henry Molina y sus compañeros, pero obviamente implica algún nivel de intervención del legislador. Y en ese sentido es interesante que haya un diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Pero yo lo que no comparto es que sea un diálogo de conflicto. Igualmente que siempre he estado instando a la Suprema Corte de Justicia que se abra a los usuarios. Porque como usuario que miro un poco lejos, veo este programa con un sentido delegado. No debe confrontar la clase jurídica con la Suprema Corte de Justicia, porque es un cambio y los cambios generan este tipo de problemas. Entonces, ese cambio, tiene que haber un diálogo del usuario para que los programadores puedan tener una buena herramienta, y creo que esto debe ser debatido en un ámbito de cordialidad, no de que... Pero además eso no hay otra cosa ahí. El artículo 307 del Código Procesal Penal establece el principio de inmediación de las partes.
Exacto. Entonces, si independientemente de que la Suprema haga, si no se cambia ese marco legal, sí, que es el debido proceso, todas las decisiones que surjan sin la presencia de las partes en una audiencia puede ser atacada en el Constitucional. Claro. Que viola la norma. Así es. Hace falta yo soy un promotor del gobierno para electrónico. eso. Bien. Pero para hacer eso sin presencia de las partes, hay que modificar el Código Procesal. En materia penal, ¿eh? José Ricardo. Estamos claros. Yo no sé. Estamos claros en ese sentido. Por eso hablaba de que era necesaria la intervención del legislador, pero que sería bueno, porque no se puede estropear un programa que puede ser muy interesante. Eso es una reforma. En materia penal. Impresionante. Si ustedes me preguntan a mí, en materia de ajustar el marco legal a la realidad. Exactamente, pero a los avances. Porque, por ejemplo, en materia penal, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que los juicios no deben ser virtuales. Debe mantenerse, sostenerse el tema de presencial en materia penal, porque es una materia muy especializada, donde tiene que haber un nivel de apreciación hasta del lenguaje corporal, ¿me entiendes? Sí. Entonces, José Ricardo, te lo voy a pedir un punto, para que pasemos a los planteamientos que tiene que ver con... Julio, brevemente. Ok, adelante, Orlando. Lo que yo siento que quizás se ha sobredimensionado la solicitud del senador Antonio Taveras, que fue una resolución. Las resoluciones no son vinculantes y en todo caso el presidente de la Suprema puede mandar un representante. ¿Cuántas veces nos invitan, por ejemplo, funcionarios del Poder Ejecutivo a comisiones y mandan sus representantes y el diálogo se lleva con toda tranquilidad y toda, en fin, cordialidad? Recientemente la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados hizo una vista pública para ese mismo tema y fueron abogados, todo tipo de personas involucradas en el área del derecho y expresaron su parecer de cómo el sistema de justicia está funcionando en medio del COVID-19. O sea que yo creo que esto es algo hasta saludable. No creo que sea algo que parece, pero entonces el senador que te ofreció la información la ofreció de manera incorrecta, porque quien se ha parado a hacer alarde de esto es el senador en una rueda de prensa ayer, y mi sorpresa ha sido que ningún medio le preguntara de dónde saca el Senado la facultad para eso, porque como hemos visto hasta ahora, esas facultades no están expresamente establecidas para el Senado ni para el Congreso. Bueno, pero la Comisión de Justicia tiene esa facultad. Si la Constitución no puede tener la facultad que la Constitución no le da, no la puede tener, porque no le da esa facultad a la Constitución. Invitar a distintos tipos de funcionarios. Bueno, pero una cosa es invitar e indagar y otra cosa es pararse a hacer alarde. Una cosa es pararse a hacer alarde de que el Senado convoca al presidente como si se tratara de una interpelación. Una cosa es eso. Ahora, invitar a cualquiera y pedirle información a cualquiera, eso no estaría en discusión. Si fuera eso, no estuviera en discusión. El senador no habló de interpelar al presidente de la Suprema Corte. Yo no estoy hablando de interpelar, yo hablé de convocarlo, pero lo está diciendo como un emplazamiento, y entonces él no puede darle carácter a eso. Pero no es extraño, él hizo muchísimo alarde de que fue a representar al presidente, y tú has visto senadores juramentando gente del Poder Ejecutivo. Es decir, ahí hay gente que no tiene la menor idea de lo que es un senador y cuál es su rol. Bueno, yo creo que si pueden jugar un rol en colaborar a que el sistema de justicia durante el COVID pueda irse restableciendo, creo que tiene toda la validez el senador Antonio Taveras. Yo estoy de acuerdo con que se restablezca el sistema. Ahora, lo que estoy llamando la atención es sobre la locura institucional en la que nosotros podríamos caer si se sigue actuando así a lo viva la Virgen. Gente que no sabe lo que está haciendo realmente. Bueno, pero vámonos al tema del caso Odebrecht y el caso que trae a José Ricardo Taveras hoy a conversar con nosotros, que son las acusaciones contra Tommy Galán y lo que se ha planteado en esta etapa del proceso. Entonces vamos a permitir que nos haga algunas puntualizaciones sobre ese tema. Sí, pero para cerrar el tema anterior, yo insto a que el Senado, el Congreso puede ser un escenario de diálogo, pero que no se asuma esto como un tema de confrontación, porque hay que asumirlo
y en ese sentido yo comparto la inquietud de ellos. Por otro lado, yo estoy aquí en calidad de abogado de Tommy Alberto Galán Grullí. Nosotros en el día de ayer... ahora se ha afectado un poquito el internet. De Tommy, Que cambia el paquetico. así. No se escuchó. ¿A qué es que usted representa? A Tommy Galán, pero que el Pero yo creo internet que se ha pero se afectado ahora. un ruido ahí. Yo creo que lo que procede es que se desconecte y vuelva a entrar a la Vamos plataforma. a ver, José Ricardo. Porque se la, dice- la calidad del internet No, que... no me están escuchando. Ahora sí, ahora sí. adelante. Dale a ver ahí. Mira, les decía que como yo soy el coordinador de la defensa del ex senador Tommy Alberto Galán, en el caso Odebrecht, y en este sentido, pues en el día de ayer el ex senador Galán pues depuso ante el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional en lo que concierne al caso Odebrecht. Nosotros tenemos mucho interés, yo diría que todas las defensas, de que la población le dé un seguimiento directo al caso, porque ha sido ampliamente desinformada con el tema del proceso denominado caso Odebrecht. Por ejemplo, en el caso de Tommy Galán, al igual que los demás imputados en general, está acusado de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y yo puedo resumirles muy brevemente la acusación contra Tommy en este sentido. Por ejemplo, en el tema del soborno, el señor Marcos Vasconcelos Cruz expuso en un documento que él intuía que el dinero que se le entregaba a Ángel Rondón era para sobornos. Esa es su declaración fundamental. Y entre las personas que él entendía que tenían vínculos, mencionó casi a todos con el mismo tono. Tommy era que en el Senado, como presidente de la Comisión de Hacienda, abordaba el tema, y ciertamente lo abordaba porque era parte de la responsabilidad, no de Tommy Galán, sino de la Comisión de Hacienda. Pero que él no podía afirmar que por esas cosas a Tommy se le daba un centavo. Especuló en el sentido de que probablemente le darían ayuda en campaña, incluso cita campañas en las que Tommy no era candidato. Sobre esas bases, el Ministerio Público articula una acusación de soborno y esgrime la tesis de que Tommy tenía un conglomerado societario para lavar el dinero del soborno, sin siquiera haber establecido cuánto le dieron, cómo le llegó absolutamente. Entonces resulta que el consorcio societario, que eran básicamente las compañías de la familia de padres de Tommy Galán, que fue disuelto por razones familiares entre el año 2002 y el año 2003, que tiene registro público desde entonces, y que por la propia prueba del Ministerio Público, con certificaciones de la Superbanco, ese consorcio societario movió 0 centavos durante el periodo de la investigación en el sistema bancario. O sea, ¿de qué manera un ministerio público puede articular una acusación de soborno, de enriquecimiento ilícito sobre la base del soborno, aduciendo que hay un consorcio, un conglomerado societario para lavar, y entonces cuando aportan la prueba de cuánto movieron las compañías, hay 0 centavos? Lo mismo puede acontecer finalmente, para tratar de abreviar y dar la oportunidad de un diálogo interactivo con ustedes, con el tema del lavado de activos. A Tommy se le acusa de lavado de activos y para eso, entre otras cosas, se le acusa de haber abultado una serie de inmuebles que tiene, entonces haber abultado los precios con el objeto de él encubrir parte del dinero que tenía, que lavó con fruto del supuesto soborno. Ese abultamiento se hace sobre la base de una tasación que el Ministerio Público requirió a un empleado de la Procuraduría, que firmó una tasación aduciendo y consignando que no entró a los inmuebles. Él la hizo desde la calle,
tomó fotos desde la calle y presentó fotografías de inmuebles similares en el interior. Obviamente de uno no, porque había sido puesto en venta hacía tiempo y habían fotos en la web de la casa. En definitiva, sin haberle informado en la Procuraduría a ese tasador, mire, usted tiene que tasar conforme a los precios en el momento que se produjo el registro. Tampoco le dijeron al tasador que ese informe era para uso de lo judicial, sino le pidieron la tasa del mercado. Es decir, que ellos tasan en el 2018 un inmueble registrado en el 2007 y lo quieren hacer valer para justificar una acusación de abultamiento con fines de lavar dinero. Lo mismo pasa con la compañía de un hermano de Tommy, que es una compañía de ingenieros. Ustedes saben cómo operan en términos financieros estas compañías que manejan dinero de sus clientes, que son lo que en banca se conoce como cuentas escrow. Entonces resulta que le acusan de haber lavado 181 millones de pesos, sin ni siquiera interrogar al hermano de Tommy, sin ni siquiera haber pedido información de cómo le llegó ese dinero a esa compañía. Tuvimos nosotros que suplirle al Ministerio Público la fuente a través de la cual llegó ese dinero a la compañía del hermano de Tommy, y le pudimos justificar el 100% de esos ingresos para poder explicar que no eran 181, no, que eran 191, pero que el Ministerio Público en ningún momento se preocupó por investigar de dónde procedía ese dinero, que era del sistema financiero con préstamos, pagos de clientes, incluido entre ellos parte de ese dinero, la tesorería. O sea, está todo bien documentado, bien avalado. Entonces el Ministerio Público insiste en sostener una acusación y nosotros no comprendemos qué está pasando. El Ministerio no comprendería que a fragor del momento en que se produjo esta acusación, pues, y bajo el liderazgo del Ministerio Público, pudiera sostenerla en ese momento. Es algo que yo me pregunto, después de que esa procura le aconsejó al Ministerio Público. Bueno, vamos a llamarlo por teléfono para poder concluir, para que concluya su participación por teléfono, porque parece que hay un problema con la conexión de internet. Ha vuelto. Aunque él está de nuevo aquí. Vamos a ver si mejoró. Vamos a ver si mejoró. Adelante, el micrófono, adelante. Micrófono, José Ricardo. Encender el micrófono. Sí, adelante, José Ricardo, para concluir. Sí. Parece que hubo... Sí. Creo que va a tener que ser por teléfono. Te vamos a llamar por teléfono para concluir, para que pueda concluir la gente escuchando con mayor fluidez. Tengo buena señal aquí. No sé qué raro, ¿eh? Bueno, pero continúa ahí a ver si. Ok. Entonces, el Ministerio Público, bajo el liderazgo anterior, yo lo comprendería, porque al fin y al cabo fueron los que impulsaron, pero el sostenimiento de una actitud beligerante y de sostener cosas que al final van a terminar desacreditando el Ministerio Público, porque no tienen fundamentos. Todo esto que yo les he planteado a ustedes, y es una pena. Cojamos el teléfono para terminar. Y todo el país Dan un momentito, te vamos a llamar por teléfono, José Ricardo, para concluir la conversación, para que pueda concluir con nitidez la conversación. Te vamos a llamar por teléfono. No sé si José Ricardo, si está en la casa, José Ricardo. Estás hablando con nosotros desde la casa. Sí, pero no sé qué. Bueno, pero ¿y en tu casa? Incluso tengo mucha señal. Y parece que en tu casa, en un cuarto está el primero, está el segundo grado, está el tercer grado, porque como las casas son colegios ahora, entonces... Bueno, déjame ver, porque es probable. Me voy a mover
¿Qué tal? ¿Se oye mejor aquí? Sí, y cada aposento es un curso ahora. Eso afecta un poquito No, pero aquí no hay estudiantes. Aquí se siente mejor aquí. Sí, sí. Adelante, adelante. Incluye en su respuesta, por favor, la pregunta de cuál es la responsabilidad del ex procurador Jean Alain Rodríguez y de los que participaron en ese expediente acusatorio, a juzgar de lo dicho por su defendido Tommy Galán, que dice, este expediente, en vez de ser un cuerpo de delito para los acusados, se convierte en un cuerpo del delito para el ex procurador. Sí, así es. Yo personalmente siempre he sostenido la tesis de que ese expediente terminará siendo un cuerpo de delito, porque es que no se justifica, por ejemplo, el hecho de que un procurador tenga un caso como ese. Todo el mundo sabe a nivel de América Latina completa que el caso de Odebrecht tenía dos cajas, la caja A y la caja B. La caja B se utilizaba con el objetivo de hacer pagos ilegales y de eludir impuestos. En principio, hasta ahora eso es lo que se ha ido estableciendo. Entonces, ¿cómo usted puede en algún momento de poder justificar que usted abrió un caso y usted no ha descifrado ningún codinome? Usted no ha podido establecer, como ha ocurrido, por ejemplo, en Perú, que en Perú se pudo establecer, por ejemplo, para citar el caso de Alan García, el caso del embajador, del ministro de la presidencia y el ministro de transporte. Jorge Barata, que era el delegado de Odebrecht en Perú, estableció y le declaró a los fiscales peruanos en Curitiba, que fue lo que no hicieron los fiscales dominicanos, las transferencias que se produjeron de Mailbank a través de una serie de bancos que fueron a parar al Banco de Andorra, y desde el Banco de Andorra entonces fueron a parar a cuentas controladas por el ministro de Transporte y por el ministro de la Presidencia. Eventualmente. José Ricardo, en el caso de Tommy, ¿hay alguna transacción? ¿Hay algo que pruebe que recibió dinero o de Ángel Rondón o de Odebrecht? Absolutamente nada. O sea, no hay ninguna prueba de que absolutamente recibió. Nada. No hay un video, no hay un video, nada, no hay un documento. Nada. O sea, una apreciación, es una apreciación. Óyeme, es un caso que terminará siendo una gran vergüenza para el Ministerio Público. Entonces, si el problema es que este Ministerio Público anda cuestionando la labor del Jean Alain Rodríguez, y sin embargo la anda sosteniendo, es una cosa incompatible. Eventualmente yo quisiera que haya una explicación en ese sentido, porque la verdad es que yo no comprendo la actitud, porque por un lado tú sientes al magistrado Camacho, un gran magistrado, una persona con mucha formación y que por el cual sentimos mucho respeto todos nosotros. Ahora, cuando él sale a cuestionar su ex jefe y por otro lado anda sosteniendo su legado en el sentido de sostener la acusación que impulsó Jean Alain, de la que él se desvincula porque él dice, bueno, a mí me tocó la parte de litigio, no me tocó la parte investigativa. Cuando él asume esos déficits suele sacar ese argumento, pero sin embargo ha sido muy vehemente en el sostenimiento de la acusación. Yo creo que le daría autoridad moral al Ministerio Público. Por ejemplo, sacar a Andrés Bautista, sacar a Tommy y al mismo, o sea, ahí hay tres de los 6, 3 que pueden ser sacados en este momento porque no hay nada que los vincule, absolutamente nada. Señor Taveras, ¿no puede calificarse como una irresponsabilidad que ya en este momento de litigio, en este momento de juicio, un representante del Ministerio Público, como dice usted, alegue de, bueno, yo no investigué, tomando en cuenta que el Ministerio Público es un solo cuerpo, que tú investigaste y yo litigo, pues para los fines es un solo cuerpo? ¿No sería esto irresponsable? Por supuesto, porque el problema es que existe lo que se denomina el principio de unidad del Ministerio Público. Entonces, sobre estas bases, tú comprenderías que ellos estén vinculados con el sostenimiento de la acusación.
Pero el problema es que en algunos momentos se vinculan y en otros momentos se desvinculan. Por ejemplo, yo creo, y esto lo digo muy sanamente porque uno aspira a que el país crezca, porque yo no soy de los partidarios de que se ande persiguiendo y la gente anda, hay una campaña que anda procurando, queremos gente presa y queremos gente presa, y han creado un ambiente negativo. Y los países no se desarrollan de esa manera. Los países se consolidan institucionalmente cuando tienen respeto por el Estado de Derecho. Entonces, usted no puede andar pidiendo cabezas si usted no tiene pruebas. Entonces, ahora mismo el Ministerio Público hay que darle un compás de espera, pero el Ministerio Público tiene que cooperar también, ganando autoridad moral. ¿Cómo gana autoridad moral ese Ministerio Público? Bueno, yo creo que si la propia magistrada Miriam Germán, en su momento como juez, hizo lo que yo no sé por qué el ex magistrado Jean Alain Rodríguez la tomó a mal, pero ella le dio un consejo maternal. Señores, ahí no hay caso, con eso no se puede llegar a ningún lado. El Ministerio Público tuvo año y medio que se le concedieron para profundizar esa investigación. Y si ustedes cogen la instancia mediante la cual se solicitaron medidas de coerción y luego cogen la acusación propiamente dicha, no existe absolutamente ninguna diferencia que no sea haber archivado provisionalmente algunas de las acusaciones, porque recuerden que eran 14. Entonces, el hecho de que a ti te mencionen en una declaración, la declaración premiada, ¿cómo se llama? En este caso, la situación del señor Vasconcelos Cruz, la declaración que hizo, son, bueno, eso mismo, una colaboración. Para que se puedan constituir en pruebas, tienen necesariamente que ser corroboradas. Y si yo les digo a ustedes con qué pretende el Ministerio Público corroborar esa prueba, ustedes se van a reír. Esa es la prueba del soborno. Y tiene, por ejemplo, 22 pruebas. Y tiene 22 pruebas. Ahora se fue otra vez el internet. Bueno. Vamos a ver. Y tiene 22 pruebas. Sí. Nos quedamos ahí. Está en silencio, en silencio. José. Parece que hay interrupciones. Lo que dice Julio de la escuela está incidiendo. Sí, adelante. Tiene 22 pruebas. Sí. Fue lo último que oímos. Exactamente. La prueba fundamental del soborno, porque es importante que toda la opinión pública nacional esté edificada, porque mañana esas juezas actúan conforme a derecho y nadie debe salir a sacrificarlas. Aquí a quien habría que sacrificar es al Ministerio Público. ¿Por qué? Esa prueba que está usando el Ministerio Público tiene 22 documentos para avalarla, porque no pasa a ser prueba. Ahora mismo es una colaboración premiada. Esa colaboración, decía yo antes de que se produjese la interrupción, tiene 22 documentos más la acreditación a través de un ejecutivo de Odebrecht, que es el que han ofertado el Ministerio Público para validarla, para acreditarla. Entonces, de esas 22 pruebas documentales, hay 15 gacetas oficiales. Usted puede probar un soborno con el hecho de que una resolución que aprobó un préstamo está consignada en la Gaceta Oficial. Eso no puede ser prueba. Bueno, prueba el préstamo, pienso yo. Pues prueba que los préstamos cumplieron con la legalidad. Ahora, para usted hacer soborno, no existe otra vía que la que usaron los fiscales peruanos, que yo le estaba comentando a ustedes, que fueron siguiendo la ruta desde Mailbank, que era el banco de Odebrecht, hasta el Banco de Andorra. Y desde el Banco de Andorra a cuentas controladas por el ministro de la Presidencia y el ministro de Transporte del gobierno de Alan García. Para ponerles un caso muy emblemático, ¿qué pasa? Cuando había una cuenta controlada por ellos y habían 2 cuentas más controladas por sus hijos. Cuando le presentan la cuenta de los hijos por declaración de Jorge Barat, la identidad... Se frizó de nuevo, José Ricardo.
Bueno, aquí estamos. Y mira que aquí me pinta buena señal. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, ahora sí. Sí, así, Ahora sí. para que finalice la idea ahí de... Ok. Bueno, la idea es que el ministro de Transporte negocia para sacar el hijo e involucra a Alan García y determina el suicidio de Alan García. Pero en la República Dominicana nosotros venimos tema de los codinomes. En el programa de Alicia Ortega, el Ministerio Público no aborda ese tema. Entonces, ¿cómo tú vas a coger a Tommy, por ejemplo, el desconocimiento de cómo opera el Estado? Para que un proyecto entre en presupuesto, es necesario que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo le otorgue un código SNIP. Y desde ahí pasa a Hacienda. Hacienda, en el momento que entiende, la involucra a través de la Dirección de Presupuesto en el proyecto de ley de presupuesto. Todas esas obras fueron incluidas con legislaciones aprobadas de ley de presupuesto. Y lo que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados eran resoluciones de soporte presupuestario. O sea, que ha cumplido con toda la legalidad y esa es la única prueba que ha hecho el Ministerio Público. Ahora, la ha hecho hasta mal porque no ha sabido plantearlo. Ahora, de ahí a tú decir que en el fondo de eso hubo recursos, tú tendrías que establecerlo. Por ejemplo, en Colombia hubieron legisladores involucrados. Esos legisladores definitivamente fueron descargados, pero no fueron involucrados porque ellos aprobaron resoluciones de préstamos ni nada de eso. Fueron involucrados porque se les determinó transferencias y vínculos de otra naturaleza ajenos a sus funciones legislativas, pero no como se ha intentado aquí, que es el caso de Tommy Galán, que es uno de los abusos más grandes que se han cometido en este país. Nosotros estamos contra la impunidad. Nosotros creemos que el país debe fortalecer, pero el país tiene que ajustar cuenta con la irresponsabilidad del Ministerio Público. ¿Por qué yo digo que esto eventualmente puede ser objeto de que ese expediente se convierta en un cuerpo de delito? Yo lo expreso muy sinceramente en el sentido de que si tú tienes un Ministerio Público que está consciente, porque no pueden aducir ignorancia de las cosas que estamos hablando, y que a pesar de eso impulse una acusación. Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, yo no estoy hablando solo en el caso de Tommy Galán. Yo estoy hablando en el caso, por ejemplo, de Andrés Bautista, que también está siendo sometido porque era presidente del Senado. Otro abuso. Andrés le compró una finca a la esposa, él y su esposa, para que ustedes tengan una idea y no circunscribirme al tema de Tommy, a unos herederos. Cada uno tiene una parte alícuota, eran 14. Y el Ministerio Público dice, a pesar de que está comprando el mismo inmueble, que compró 14 fincas en un día. O sea, no podemos sostener ni hacer crecer la institucionalidad del país sobre esta base. Hay una cuestión que yo incluso insistí a nivel interno y hice algunas advertencias a nivel, porque me parecía una desconsideración que tocaba a lo familiar, en el caso de Tommy Galán. Señores, una de las propiedades que está incluida como lavado de activos en el caso de Tommy Galán es el local donde estaba la panadería de su padre, donde Tommy trabajaba a los 14 años. Estamos hablando de que una propiedad de esa familia, que todo el mundo sabe que es una propiedad de esa familia desde entonces, cuando Jean Alain ni soñaba aproximarse al PLD, que el padre de Tommy era uno de los fundadores del PLD, y que todo el mundo sabe en el PLD que esa propiedad, esa gente la ha tenido siempre. Incluirla en un expediente de lavado de activos es un abuso incalificable. Sí, una propiedad, Julio, desde el año 1984 estaba registrada a nombre de la familia Galán Grullón. Pero también un apartamento que él tenía, que era de su madre, en la avenida Anacaona, que eventualmente se lo transfirió a él.
a pesar de que la investigación, la acusación es muy clara, el periodo comprendido es entre el año 2006 al 2014. Y a pesar de que esas propiedades fueron adquiridas antes del 2006, son incluidas para aderezar la acusación, con una irresponsabilidad bárbara, porque las normas de tasación, por ejemplo, para tú justificar una situación de naturaleza, ordenan que tú tienes que especificarle al tasador para qué tú le estás requiriendo. Si es para un litigio, tú tienes que decir que para un litigio judicial y para demostrar esto, y el tasador tiene que concentrarse en esa dirección. Pero no, le pidió valor de mercado en el año 2018, como estaba el dólar en ese momento, y no en el 2007, que es como debió ser. Es un abuso. Entonces, ahora mismo, Señor Taveras, cuando Jan Alain hizo esa acusación, por ejemplo, este es un dato muy importante, dijo, observen, están todos los que están, son todos los que están, y dijo además, cada quien debe cumplir su papel, observen el papel del Ministerio Público, de los jueces. Observen el papel de los jueces porque ya nosotros hicimos nuestro papel. Y la realidad es que no lo hicieron. Cuando mañana las juezas actúen conforme al Estado de Derecho, entonces van a querer sacrificar a las juezas que no tienen con qué actuar. Señor Taveras, pero entonces a la luz de lo que usted ha dicho, lo primero que se dijo es que lo que ocurría en Odebrecht en República Dominicana, que República Dominicana era, si se quiere, una base de operaciones para irregularidades de parte de Odebrecht. Amén de las obras que están ahí y que fueron otorgadas sobre la base de la necesidad del país. Pero partiendo de lo que usted dice entonces, lo que procedería prácticamente es descartar a todos los acusados. Entiéndase, no hay caso Odebrecht desde donde se supone funcionaba el centro operativo de esa empresa, al menos en esta zona del Caribe. Mira, aquí es posible que exista un caso de Odebrecht, pero no ha sido sometido a la justicia, porque esa es la verdad. Ese caso que existe ahí, por eso es que hablamos que en vez de un expediente es un cuerpo de delito, porque eso debe ser investigado, porque se sometió de ese modo. Desde ese punto de vista, aquí no hay caso de Odebrecht. Ahora, cuando tú me hablas, por ejemplo, de que aquí estaba el centro en algún momento, eso fue así, Odebrecht lo declaró, pero era por muchísimas razones. Por ejemplo, cuando aquí yo estuve en Europa en una ocasión y me justificaron que se iba a establecer el Banco de Europa de la Unión Europea en la República Dominicana. Y me pareció una gran iniciativa. Fue algo que impulsó el extinto Alejandro González Pons, un gran embajador de la República. Y una de las razones por la cual se puso aquí en República Dominicana es porque nosotros en la región del Caribe, nosotros no lo admitimos, no lo sabemos porque nos comparamos con las naciones desarrolladas. El nivel de conectividad, a pesar de estos problemitas que tenemos, y que tenemos muchísimas ventajas respecto a otros países de la región. Pero esa operación de Odebrecht aquí, por las razones que fueran, no están vinculadas al tema del soborno propiamente dicho. Porque lo que ocurrió aquí, si ocurrió, y Odebrecht fue la que dijo eso. Odebrecht dijo que había invertido 92 millones. Pero tú sabes que ha salido a relucir, por ejemplo, en el juicio, documentado, con certificación de la Superintendencia de Banco, que, por ejemplo, el señor Ángel Rondón no recibió 92 millones de dólares por el concepto de representación, que él recibió solamente, creo que 70, hay algo, no sé. La cuestión que esa suma no está configurada. A Odebrecht se le firmó un contrato, un acuerdo, y yo creo que en el momento en que ese acuerdo se firmó, definitivamente no había aportado todas las informaciones que debió aportar. Porque aquí nosotros estamos jugando a cieguita y aquí hay un tema objetivo. Toda la información de los pagos ilegales está en un registro que tiene un sistema que se llama Atrocis, y en la República Dominicana esa palabra casi prácticamente no existe. O sea, ahí no hay nadie que se haya dicho, usted es el codinome tal.
el Mail Bank transfirió a tal banco y de tal banco a tal banco y aquí usted tiene algo. No, en ningún interrogatorio hay nada de eso. Entonces tuve que te traen a Tommy, lo dejan en el expediente, porque la idea era, yo diría que ese pobre muchacho no tenía capacidad ni madurez para el ejercicio de ese cargo. Creo que él... ¿Ese pobre muchacho quién es? ¿A quién se refiere? Jan Alain, porque o sea, es infantil lo que ocurrió. Bien. Firmar ese expediente es infantil. Cuando tú vienes y abres ese expediente y lo miras en las condiciones que está, que no tiene la definición de ningún codinome. Señores, el país tiene que irse preparando para un descargo. Mira, por ejemplo, hay un tema que no... Con eso concluimos, José Ricardo, breve, por favor. Con eso que vas a decir ahora. Sí, un tema brevísimo. Ahí hay un tema constitucional, por ejemplo. Tú no puedes juzgar a un legislador por el ejercicio de sus funciones, que es lo que está pasando con Tommy. Ahí hay un tema de procedibilidad. Ningún juez, es más, está penado en el artículo 121 del Código Penal. Cualquier juez que un funcionario que disfruta de inmunidad, no solamente los legisladores, porque aquí la gente cree que la inmunidad también es de los jueces y del mismo ejecutivo en muchos aspectos, se hace reo de prevaricación en el caso de que proceda a hacer una imputación contra un legislador sin haber cumplido los requisitos de procedibilidad. Y eso se ha ignorado aquí. Yo digo que por miedo, porque el problema de la justicia ha sido tener miedo a que la gente no comprenda que ese adefesio no existe. Entonces, a Tommy lo están acusando por el ejercicio de su función, porque no hay una letra, y yo reto a cualquiera en este país, a cualquiera, que me busque una letrita que identifique la prueba de un soborno en el expediente de Odebrecht contra Tommy Galán. Bien. Bueno, y no voy a hablar de los otros, que también es el caso. Y tú te preguntas, ¿por qué hay gente archivada que admitió haber recibido dinero y podría eventualmente tener mucho más vinculación directa con el tema? No, tú no lo entiendes. Sí. Bueno, pues muchas gracias, José Ricardo Taveras. Pero esa gente que no admitió haber recibido tampoco dinero de Odebrecht. No. Bueno, pero tú probablemente crees que no me refiero a una persona y me refiero a otra. Ok, pues está bien. Bueno, pues muchas gracias a José Ricardo Taveras, abogado de Tommy Galán. Gracias, José Ricardo. Cambio y fuera.